Yo la sensación que tengo es que por fin desde la administración se tiene en cuenta a la juventud, que no es poco. Parecíamos los grandes olvidados, pero creo que se nos tiene en cuenta, se nos escucha. Juventud ha sido una de las materias en las que el Gobierno de Aragón más ha avanzado, sobre todo destacando la universidad, en la que ya no está únicamente destinada a gente que se lo pueda permitir, sino a gente con bajos recursos y sobre todo el medio rural, que puedan acercarse a estudios superiores para acceder a un mejor empleo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. También hay que incidir en la formación profesional. Hasta 2011 era gratuita, el gobierno de Rudy puso tasas y ahora hemos vuelto a derogar las tasas y vuelve a ser la formación profesional gratuita con el gobierno de Lampan, lo cual me parece bastante importante. A mí sobre todo me gustaría resaltar las ayudas para vivienda que ha puesto en marcha el gobierno de Aragón, porque es que uno de los grandes problemas de la juventud hoy en día es la emancipación. Entonces yo creo que tenemos que seguir caminando como hasta ahora en ese tipo de gestión. Yo creo que para esa emancipación lo primero que hace falta es trabajo. Creo que en esto también se ha trabajado muy bien. Proyectos como Bonaria, como puede ser la parada del tren de la Seda, como puede ser el corredor Cantábrico-Mediterráneo, todo esto va a traer trabajo, va a traer empleo a nuestra tierra y eso es fundamental para los jóvenes. Sin trabajo no hay emancipación y por lo tanto no nos podemos hacer un proyecto de futuro real. Yo creo que estos 4 años también han sido bastante importante la reivindicación de los jóvenes agricultores. Por primera vez hemos visto que los jóvenes del medio rural han levantado la voz y han exigido los derechos y el derecho a trabajar la tierra de todos sus pueblos. Y yo creo que estos 4 años se marcarán en la historia por esta irrupción de la cantidad de agricultores que piden trabajar en su territorio y desarrollar toda una vida en sus pueblos. Entonces, por lo tanto, yo creo que serán recordados por esto. Pues bajo mi punto de vista y teniendo en cuenta pues yo soy rumana, entonces claro, estoy rodeada de muchos rumanos, mucha gente extranjera, pero sí que es verdad que en Aragón en los últimos años se está bajando los índices del paro, se está creando más empleo, estamos fomentando de alguna forma el retorno de estos jóvenes que se han ido a trabajar fuera. Creo muy importante que por primera vez desde la renta básica de emancipación que había hace años se ha lanzado una línea de ayudas para el alquiler joven y creo muy importante por dignidad y por justicia que en los años de crisis muchos jóvenes han tenido que emigrar de nuestra tierra después de formarse aquí, de tener sus raíces, de vivir, que se han ido fuera, el que haya una estrategia, un plan de retorno para que puedan volver aquí a Aragón, que aporten todo el conocimiento que se ha adquirido fuera y hagamos un Aragón mejor. Yo creo que uno de los retos principales que habría en materia de juventud sería crear un tipo de red juvenil con unos trabajadores cualificados para ello, en el que pudieran conexionar los diferentes medios rurales para dinamizar estas zonas y que la gente joven no tuviera que irse porque no tienen acceso a cines o a bibliotecas o simplemente practicar deportes y de esta manera fomentar que también los medios rurales se unan, creen núcleos entre la gente joven y puedan ser más activos. Yo creo que son muy importantes el Consejo de Juventud de Aragón que se ponga en marcha, entonces es una forma de que participemos más y de que estemos un poco al filo de las políticas que se van creando y de las que todos tenemos que ser partícipes. Además yo creo que cobra hoy en día mucha importancia la colaboración entre administraciones públicas para que por fin tengamos empleos de calidad y nos podamos emancipar, entonces creo que hay que trabajar en esta línea. Yo quería poner pues, un poco en alza, ¿no?, lo cotidiano. Lo cotidiano también es importante, es decir, el que en uno de nuestros pueblos un joven pueda coger un autobús para ir a la universidad y que además tenga unos horarios accesibles. Existimos pueblos en el área metropolitana con una población importante y creo que la vertebración del territorio, incluso en este aspecto, como puede ser el del transporte para nuestra juventud y sobre todo tanto para la gente que viene a estudiar formación profesional a Zaragoza como la que viene a la universidad, es fundamental.
Bueno, estos 4 años yo creo que Aragón tiene que dar un punto de inflexión en la formación y en la cualificación de los jóvenes. Y yo creo que ahí es donde la Administración tiene que apoyar y lanzar a esos jóvenes para que puedan cualificarse. Yo creo que el futuro de un joven hoy por hoy es la cualificación en el sector que sea, y Aragón tiene afortunadamente unos grandes sectores que desarrollar, y yo creo que ahí los jóvenes es el futuro que tenemos. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis comentado. Creo que principalmente deberíamos pues, apoyar el sistema académico de alguna forma, bueno, a los jóvenes para que puedan seguir estudiando, a los jóvenes que a lo mejor no se permiten pagar una tasa en la universidad. Deberíamos fomentar también la participación activa de los jóvenes en la sociedad española, que eso es muy importante. Si tenemos que hacer políticas de juventud, los que tienen que participar en la realización de estos proyectos son precisamente ellos, los jóvenes. Por otro lado, es muy importante trabajar en los contratos laborales que son muy precarios, que se ofrecen a los jóvenes cuando salen de la universidad, prácticas sin remunerar, de una duración de 9 meses, luego no te contratan. Hay que trabajar mucho en ese sentido. Yo coincido con vosotros y vosotras. Creo que hay que ver esas acciones que creo que hay que reforzar. Tema laboral, fundamental. Que los empleos que se creen tengan unas condiciones dignas y que un joven con trabajo pueda subsistir con ese salario. Es decir, tenemos que dar un paso más, no solo disponer de trabajo, sino que ese salario me dé la oportunidad de poder desarrollar mi proyecto de vida. Yo creo que si algo caracteriza a Aragón es su diversidad. Nos hemos aprendido a respetar entre nosotros y a aprender que la gente piensa diferente. Frente a las personas que piensan que lo mío es lo mejor, que yo tengo razón, los aragoneses precisamente somos ejemplo de todo lo contrario, que nutriéndonos entre todos nosotros podemos hacer un Aragón mucho mejor juntos. Yo creo que básicamente es eso, que todos nos tenemos en cuenta, que todos nos apoyamos y que no nos vemos como gente rival, sino compañeros y compañeras, amigos y amigas con los que podemos trabajar para seguir construyendo juntos. Yo creo que Aragón siempre se ha caracterizado por su climatología. Somos una tierra del frío y del calor y del viento, y yo creo que eso al fin y al cabo nos haya hecho trabajar juntos por defendernos, por defender nuestra tierra y por luchar por ella. Yo creo que una de las características del aragonés es esa, ¿no? Saber trabajar juntos, aunque las diferencias siempre son salvables, ¿no? Y esa capacidad del diálogo y del consenso yo creo que es una razón de orgullo como aragoneses y que tenemos que seguir disfrutando. Yo creo que esto viene ya de muy atrás, esa mezcla cultural, esa mezcla de zonas de nuestra comunidad o incluso de fuera de ella, ha hecho que se vea otra realidad y que se aporta más uniéndonos entre nosotros que distanciándonos. Y yo creo que es un tesoro, una riqueza que tenemos que mantener y de lo que podemos sacar pecho. Bueno, ya sabéis, yo no soy aragonesa de nacimiento, pero soy una rumania y amo a los aragoneses porque es verdad que a mí, a mi familia, nos han recibido con los brazos abiertos, y creo que una de las características más importantes de Aragón es la diversidad y la forma en la que acoge a la gente que decide formar y labrar un futuro aquí en Aragón, en Zaragoza.